Bien, ayer fue el Día de la Lealtad, ¿no? 17, o sea que hoy es 18, muy bien, si ayer fue 17, hoy 18, por eso, porque hoy es 18, ayer fue 17. Y fue el Día de la Lealtad, decíamos, o sea que se estuvo hablando seguramente mucho, repensando distintas maneras de ver, estudiar, analizar el peronismo. Más de una vez se ha dicho el lugar común de que el peronismo es un fenómeno casi sin parangón en ningún otro lugar del mundo, que han venido muchas veces a estudiar ese fenómeno político desde distintos lugares, que es casi como explicar a la Argentina, es explicar al peronismo. Algunos hasta dicen que es más difícil. Pero bueno, es real también que todo lo que sale al respecto llama la atención a propios y extraños. Digo, la pasión con la que los peronistas defienden sus ideas es más o casi tan grande como las que, ¿no?, las combaten. El gorilismo, digamos, creció siempre a la sombra de esa situación. Así que todo lo que está bueno, todo lo que sirva, digo, para charlar sobre el peronismo, me parece que está bueno. Y en estos días que se hace casi obligado, después del Día de la Lealtad, nosotros vamos a aprovechar y vamos a charlar con alguien que está haciendo un documental. Se llama Corazón Político. El documental surge de un testimonio que el director y sus hermanos recogieron del teniente coronel Eduardo Gianas, un reportaje filmado en su casa años antes del fallecimiento. Él fue un militar que desde muy joven abrazó la causa peronista y trabajó al lado de Perón desde sus comienzos en el 45 hasta su muerte. Está en línea, como decíamos, el director Tomás Sillama, así espero haberlo dicho bien, está dirigiendo este documental que, como decíamos, habla de esta lealtad peronista del teniente coronel Eduardo Giana. Tomás, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Hola, Pato, ¿cómo estás? No, gracias a vos por llamarme. ¿Cómo va, viejo? Bueno, contame, vos sos, estaba viendo rápido, ¿sos familiar de él? No, hay parte de la producción. No, él es mi abuelo. Ah, es tu abuelo, bien. Sí. No tiene el mismo apellido, ahí es una cuestión materna, seguro. Exactamente. Bien. Exactamente. O sea, es el padre de tu mamá, ¿sería? Claro. Bien. Sí, como contabas, este documental surge surge de una idea de uno de mis hermanos. ¿Qué edad tenés, Tomás? Yo tengo 36 años. Bien. Digamos que para un pibe de 36 igual debes estar sobreinformado del peronismo, ¿no? Porque pienso, un pibe de 36 no es lo mismo que alguien de mi edad, o más todavía, que vieron al general y esto, pero vos debes tener historia de escuchar a tu abuelo de chiquito, ¿no? Sí, de escuchar a mi abuelo y a toda mi familia. Bien. Pero igual te confieso que mi interés en la política y en el peronismo y en todo esto surgió ya bastante más de grande. Claro. Porque de chico nada, por ahí en la cena, los almuerzos familiares de los domingos, obviamente se hablaba de política mucho, pero bueno. Sí, llega un momento que uno como pibe molesta, ¿no? Y bueno, dale, ya me aburrí. Sí, muchas cosas se me escapaban y además yo crecí en los 90. Claro. Y para mí la política no servía para nada. El fin de las ideologías nos quisieron hacer creer, y fue una década en la que nadie se metía en política, ¿no? Exacto, sí, para mí, viste, siempre era asociado a la corrupción, bueno, a la desilusión. Los escuchaba putear a mis viejos, a mis tíos, a mis abuelos. Cuando yo tenía, 10, 12, 13, hasta te diría hasta mis 17, 18, donde empiezo a escuchar cosas nuevas. Con el surgimiento del kirchnerismo empieza a cambiar un poco ese ánimo en la familia de decir, che, se están haciendo cosas interesantes, prestenle atención. Bien. Tomás, ¿y tu estudio de cine, digamos, va totalmente por otro lado, digamos, o vos empezaste queriendo hacer documentales? ¿Cómo es tu relación con el cine? Mira, yo de chico tuve una idea, un interés por, no sé si te diría por el cine, pero me acuerdo que muy muy de chico, tendría, no sé, también 12, 13 años, mi vieja hacía un viaje afuera y yo me acuerdo de pedirle una videocámara. Una Handycam. Una Handycam. Qué lindo. Que en ese momento era nada, pedir, viste, algo grosso.
algo nuevo además. Sí. Y bueno, nada, mi vieja me la compró y yo desde ahí tengo ese interés, y ya me acuerdo desde ese momento que sentía o pensaba que, digamos, que grabar algo, hacer un video era la posibilidad de generar un mundo. Y eso me interesaba. Y bueno, después mantuve ese interés, estudié fotografía, qué sé yo, y no, después estudié cine, no pensando estrictamente en documentales, para nada. Pero sí, la vida me fue llevando al documental. Y este va a ser mi segundo documental. Y la idea surge así digamos, cuando tu abuelo lo escuchaban hablar y dijimos, esto hay que documentarlo, o medio que había documentación. Contame cómo va surgiendo la idea específica de esto. Mira, en realidad, uno de mis hermanos más grande, yo estaba en ese momento, o por empezar a estudiar cine, o había recién empezado, y Francisco, uno de mis hermanos, me dice, che, estaría bueno que lo grabemos al Papo, así le decimos a mi abuelo, sí, contándonos su vida, porque, bueno, nada, ya, digamos, como contaste al comienzo, mi abuelo participó en forma directa de algunos de los eventos históricos de nuestra historia reciente más importantes. Él estaba con Perón de principio, digamos, obviamente es militar también, o sea que se conocían desde jóvenes, calculo. Mira, sí, en realidad, ponele en el 45, cuando Perón ya toma una relevancia importante, mi abuelo tenía 20 y pico de años, y era un militar que recién estaba empezando su carrera. Pero bueno, metido siempre, mi abuelo, qué sé yo, parece que se destacó mucho en el ejército, como abanderado y demás. Y bueno, el ejército, desde que Perón empieza a ser alguien conocido, importante, mismo el ejército se empieza a dividir. Obvio. Entre los que lo seguían y los que no. Sí, era imposible no tomar partido de dentro. Claro. Y mi abuelo, bueno, desde el principio le llama la atención este oscuro coronel, como él en algún momento del documental lo define, y lo empieza a seguir. Y lo empieza a seguir y lo empieza hasta a defender en ese momento que Perón tiene que renunciar, en el 45, ¿no? Es amenazado de muerte, y bueno, hay una anécdota que mi abuelo va junto con otros 4 compañeros del ejército a donde estaba escondido Perón, y bueno, se presentan armados allí y le dicen, coronel, estamos acá para defenderlo, pase lo que pase. Hay uno de los compañeros de mi abuelo, le dice una frase que después quedó en la historia, que Perón repitió muchas veces, que es, coronel, usted no se preocupe, que el Regimiento 1 de Infantería lo tiene con usted, con los jefes a la cabeza o con la cabeza de los jefes. Para darnos una idea de qué se jugaba. De cómo se jugaba, claro. Claro, cómo se jugaba. Y bueno, nosotros ya obviamente, viste, siempre escuchando de fragmentos y de lo que nos contaban. Y de lo que vos escuchabas de chico, más lo que habrá grabado, digo, también debe haber sido distinto a él cuando supo que ustedes lo estaban documentando, se habrá puesto a recordar y todo. ¿Vos qué pensás que significaba Perón en la cabeza de tu abuelo? Digamos? ¿De qué se enamoró él? ¿De la persona, del carisma, de las ideas, de la posibilidad de realmente cambiar la historia, como termina pasando? Mira, yo creo que un poco de todo, porque al principio, cuando por ahí no lo conocía tanto, él cuenta que veían en él justamente esto, la posibilidad de cambiar la historia del país, digamos, de reivindicar a los trabajadores, digamos, todo lo que Perón venía proponiendo y haciendo, porque antes de ser presidente ya había hecho un montón de cosas. A mi abuelo y a tantos otros los entusiasmaba, y venían en él la posibilidad de un cambio real político. Y después, cuando lo fue conociendo, y bueno, Perón fue presidente y durante todos esos años, también creo que, digamos, se enamoró de él como persona. Claro.
muchas veces habla de él como una persona extremadamente culta, que se reunía con un médico, bueno, el padre de Perón era médico, y le podía hablar de medicina, que se reunía con con un músico y le podía hablar de música, con la persona que se encontrase, Perón tenía tema, tenía charla, tenía conocimiento, y obviamente también carisma, ¿no? Claro. ¿Y llegan a tener una relación personal, digo, de grande, más cerca de la muerte? ¿Él se mantiene cerca a nivel personal o solamente, digamos, lo acompaña en cuestiones de laburo? Claro, sí, a nivel personal no tienen una relación personal, pero sí, como decís, de trabajo. En los últimos años de la segunda presidencia de Perón, a mi abuelo lo designan a trabajar en Casa de Gobierno, en una secretaría que se forma después de la muerte del hermano de Evita, que era lo que hoy podríamos pensar como la Oficina Anticorrupción. Bien. En ese momento se llamaba Oficina de Investigaciones Administrativas, algo así, ahora se me fue el nombre. Y bueno, y ahí empieza a tener un contacto frecuente con Perón, como cuenta él, reportarle personalmente casi todos los días sobre las diferentes cuestiones que Perón pedía sobre las que se trabaje, ¿no? Y bueno, después, durante el exilio de Perón, mi abuelo es uno de los tantos que recibía sus cartas, sus grabaciones, tenía su pequeña unidad básica en su casa. O sea, sí, siempre siguió ligado, y después con el retorno de Perón, bueno, también vuelve a trabajar en el gobierno, esta vez en el gobierno de la Municipalidad de Buenos Aires, en aquel tiempo. Y bueno, tuvieron contacto, pero siempre laboral, digamos. Contame más del documental, digo, más allá de las declaraciones de tu abuelo, ¿qué otras cosas le suman, qué otras cosas van a poder ver aquellos que lo vean? Y tengo entendido que hay una cuestión autogestiva también con la que se puede colaborar. Sí. Bueno, el documental, la base, la columna vertebral del documental es el relato de mi abuelo, que es esta entrevista que le hicimos unos años antes de que falleciera. Y después está complementada con entrevistas que le hice a todos sus hijos, incluida mi madre, porque bueno, el relato de él, si bien fue súper exhaustivo y por momentos se iba en detalles extremos, pues además mantuvo muy buena memoria hasta sus últimos días, de repente había partes que faltaban, que él no había contado porque no le habían parecido interesantes o lo que sea. Entonces el relato lo fui completando con entrevistas a sus hijos, ¿no? Y bueno, y ahí se va armando un retrato no solo de una época histórica, sino de cómo una familia X, porque más allá de mi abuelo, que es, digamos, el que estuvo en ciertos hechos y un poco el que le da la mayor sustancia al documental, porque, como yo digo siempre, es relato oral en primera persona, ¿viste? Claro. Eso es algo que no es común de ver y que tiene un valor por sí mismo, y que además es una entrevista que le hicimos en el living de su casa, que nosotros prendimos las cámaras y después mi abuelo se olvidó y nos hablaba a los nietos. Claro, esta cosa, ¿no?, de tener lo más natural posible un entrevistado, para usted era súper fácil, digo, totalmente, ¿no?, en el lugar y el interlocutor encima, todo. Claro. Totalmente. Claro. Y en eso, ¿viste?, se le escapan expresiones súper coloquiales, súper de familia. Sí, en un momento tiraste el oscuro coronel y me dieron ganas de ahondar a ver por qué, ¿no? Pero digo que en ese momento él empezaba, y calculo que también a tu abuelo le habrá llamado la atención distinto de cómo lo terminó valorando después, ¿no? Sí, eso él lo dice así, literal. Y bueno, sí, yo creo que es un poco como vos decís, ¿no? En un principio era una figura, bueno, por ahí que se empezaba a crear, que empezaba abajo, que enseguida empezó a generar antipatía en algunos sectores,
y que de a poquito se empezaba a dar a conocer. Y bueno, esa es una expresión de mi abuelo que un poco también habla de la familiaridad. ¿Y de Evita qué dice? Mira, de Evita no dice mucho. Me salió medio como de la tía la pregunta, ¿viste? Como ¿y esta chica Evita qué onda? De Evita no habla mucho mi abuelo. Habla un poquito, pues en algún momento esas entrevistas fueron varios días y nosotros le íbamos metiendo la pregunta que queríamos. Digo, porque obviamente yo creo que una cosa más interesante que tiene, vos quizás estás obviamente metido en la mirada de tu abuelo, pero en general, cuando uno ve el peronismo de afuera y todo, a mí en lo personal me cuesta explicar el peronismo sin Evita. O sea, yo soy fan de Evita, obviamente al general todo bien, pero viste, cada uno tiene su propia mirada y en general no hay muchas miradas desde el ejército. Me parece que es lo más llamativo de lo que vos estás haciendo, porque no, en general como que a la mayoría de peronistas todo bien, está el general, se dice el general, pero a muchos les gustaría olvidarse que él fue general, digamos, también, ¿no? Totalmente. Mira, es que por ahí hay algo de eso. Nosotros en un momento le preguntamos a mi abuelo, che, y de Evita, que la conociste, que nos podés contar, y él apenas dijo que sí, que alguna vez se la había encontrado, que era una mujer impactante, de mucha fuerza, de mucha presencia, que alguna que otra vez se la había cruzado ahí en los pasillos, y no dice mucho más. Claro. Yo sé que él admiraba a los dos. Claro. No tengo duda de eso, pero en el relato casi no cuenta nada. Y por ahí, pensándolo en esta clave que vos decís, ¿no? También desde el ejército y desde la cabeza de esas generaciones, ¿no? Qué sé yo, por ahí no sería extraño pensar que alguna que otra incomodidad por ahí. Sí, o un ninguneo inconsciente, digámosle. Sí. ¿No? Una cosa así, no a propósito, no la niega, pero tampoco la subraya. Sí. Y es lógico también, porque obviamente está la figura de Perón eclipsa visto desde ese lugar, están todos mirándolo a él. Está claro, lo que está claro que para la sociedad entera es imposible explicar a uno sin el otro. Sí. ¿Dónde se va a poder ver? Contame cómo sigue esto. Imagino debes tener algún Instagram, un lugar a donde tener info, algún anticipo. Sí, bueno, el Instagram es Corazón Político. Bien, ahí. Ese es el nombre del documental, Corazón Político. Sí, tal cual. Bien, lo llevaste al extremo, no es un corazón peronista, digamos, bien. No, corazón político, me gusta. Como en toda, me imagino que en todas las familias, si vos conocerás por argentino, qué sé yo, no creo que exista una familia donde sean todos peronistas. Obvio. En mi familia hay peronistas y antiperonistas recalcitrantes. Sí. Y en la misma proporción. Sí. No, es que a mí me interesa, te digo, y te lo dije recién, y en el título te vuelvo a decir, a mí me tocó hacer la colimba. Y yo venía de un colegio secundario muy politizado y yo creía que con los milicos me iba a encontrar algo que nada que ver, o sea, encontré política dentro de los milicos también, o sea, hay uno tiene como la fantasía de que los militares no les gusta la política y no, hay, de hecho, bueno, por algo Perón, ¿no? Pero hay muchos que hacen política de adentro y entonces que le pongas corazón político hablando de un militar me parece que está bueno, que es eso, que la política puede estar también dentro de un cuartel. Sí. Y digo buenamente, ¿no? Porque en general estamos acostumbrados a que en los cuarteles ¿no? se escuchan cosas feas para con la política. Claro. Sí, y además, viste, pensando en nombre era bueno, algo relacionado al peronismo, sí, no. Y al final fue no, porque la película, sí, habla un montón del peronismo, pero no es ni propaganda peronista, claro. ni se habla solo de eso. También varios de los que participan, como te digo, son antiperonistas. Entonces hay un interés político. Después cada uno lo va viviendo, sintiendo y expresándolo como quiere, ¿no?
Bien, si te enganchaste recién, te cuento que estamos hablando con Tomás Chiliamá, es director de cine, está dirigiendo el documental Corazón Político, y lo que hablamos es la historia de su abuelo, el teniente coronel Eduardo Llana, que filmó un reportaje allí en su casa hablando de toda su historia junto al general Perón, desde el 45 hasta la muerte. Lo acompañó de distintas maneras y todo eso se puede ver en este documental. Tomás, mil gracias. ¿Querés agregar algo más? No, simplemente contar que bueno, que es un proyecto totalmente autogestivo. Bien. Ahí en el Instagram pueden encontrar la página web y ahí hay links para aportar. Nos estamos financiando con aportes privados por el momento únicamente. Así que eso, y nada, agradecerte un montón, Pato, por la onda, a la producción, por el espacio y bueno, muchísimas gracias. Bien, estaremos atentos entonces para verlo y ojalá vaya todo bien para que pueda seguir haciendo más, ¿por qué no? Ojalá. Cuando lo termine, obviamente les voy a avisar y bueno. Y así lo difundimos. Dale. Abrazo gigante, Tomás. Abrazo.